Sé que me escuchan. Ok, se podrá escuchar ya, Francisco. Ahora sí. Ok, Ahora sí ya los buenos escucho. días. Trata Buenos días. de activar nuestros audios si están ok. Perfecto. Solo esperaríamos unos 5 minutos porque son algo de 50 máximo Vale, perfecto. Sí, genial. para poder empezar. Ok. Sin problema.
Buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy es un gusto presentar al doctor Francisco Valga, médico especialista en nefrología en el Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín y doctor cum laude en investigación biomédica. Además, fue reconocido por el premio Íñigo Álvarez de Toledo en el 2023 a la investigación clínica. Además, el doctor Valga destaca no solo por su amplia formación académica en áreas como aferesis y la nefrología intervencionista, sino también por su papel activo en la vanguardia digital de la especialidad como un miembro del Social Media Team de la Europa Renal Association. Eh, es muy grato tenerlo acá como ponente, doctor Francisco, y espero que todos mis compañeros estén atentos y podamos captar cada uno de los conocimientos que nos pueda llegar a otorgar en esta ponencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por los organizadores, al doctor Tommy Villanueva especialmente, por invitarme a participar. Estoy orgulloso de ser un sanfernandino, también como todos ustedes, de la promoción 99, que siempre nosotros los sanfernandinos nos gusta presentarnos por nuestra promoción. Es algo muy tradicional y que no se pierde ni siquiera cuando vas afuera, tanto a Estados Unidos, Europa. Bueno, el tema que me ha tocado tratar es sobre la fisiología del medio interno, algo que como nefrólogos lo vemos todos los días en nuestra práctica clínica diaria. De hecho, es el motivo de consulta más frecuente que yo tengo todos los días. Vamos a ver. Entonces, los objetivos de esta clase son determinar la distribución y función de los líquidos en el cuerpo humano, cómo esto se distribuye respecto al agua corporal, diferenciar lo que es el líquido intracelular y el líquido extracelular, qué métodos de medición se usan en investigación y en la práctica clínica diaria, y los análisis de cómo se desplazan el agua a nivel de estos compartimentos. Entonces, para un poco, como hago mis alumnos, un poco cortar o relajarse un poco, quiero que entren a una aplicación que se llama Kahoot. Voy a intentar compartir esto. Todos tenemos móvil, entonces ahí está el nombre de la aplicación, es simplemente en el browser de Safari o de Google, pongan kahoot.it, ¿vale? Lo que voy a hacer es compartir como un examen de entrada, ¿vale? Entonces, a ver, tienen que apretar un código, le va a salir como para apretar un código, ¿vale? Listo. Listo. Entonces va a salir un ping y en el browser de lo que había dicho Google, pongan ese número y eso para que entren en el juego, ¿vale? Un poquito para romper el hielo, ¿vale? Entonces, en su móvil, kahoot.it, y le va a salir un espacio para poner el pin. A ver. ¿Todavía nadie se ha podido? ¿Tiene algún problema? Si no se puede, al delegado Renato, ¿tú tienes algún problema? Sí, no he colocado el PIN como tal o el QR para poder escanearlo y poder Ah, acceder vale. Entonces voy a, no sé si compartir pantalla. A ver, yo se los digo, es 561-2783. No sé por qué no... Pues no están viendo la pantalla, ¿no?
Sí, no se logra observar. Solo, o sea, se notan las preguntas, más no el código. O bueno. Ah, vale, ya está, con el código, repito el código 561-2783 y creo que voy a compartir, estoy compartiendo la... Ujú. Ahora sí están viendo la pantalla con todos conectándose, ¿no? Perfecto. Vamos a darle, yo tengo el límite de 50, o sea que la mayoría va a poder conectarse si lo desea. Sí, ya vamos muy bien, vamos buen grupo. Estoy un poquito recordando a nuestros maestros sanfermininos que nos tomaban examen de entrada para las clases. A algunos les gustaba. Listo. Vamos 22, yo creo que lleguemos a 30. Empezamos. $25, muy bien. Perfecto. Bueno, no sé si hay más, pero 30 segundos más. Muy bien, voy a empezar, ¿vale? Con lo que estamos. Le va a salir como en su móvil para poner en la opción correcta. La pregunta es, ¿cuál es la distribución correcta del agua corporal en un adulto promedio? Rojo, 50% líquido, 30% LEC, 20% plasma, azul 60% agua total, 40% LIC, 20% LEC, amarillo 70% LEC, 20 LIC, 10 plasma y verde 60% LIC, 30 LEC, 10% intersticial. Muy bien, 15, estamos muy bien. Correcto, la respuesta es la azul, ya lo veremos. Pero también este juego es con respecto a, es importante la velocidad, ¿vale? Entonces, tenemos un luz, muy bien, 874 puntos, el más rápido. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el principal catión del líquido extracelular? Potasio, magnesio, sodio, calcio. A ver. Muy bien, muy buen nivel. 20, sodio. Perfecto. Luz está dominando. No sé quién es, pero enhorabuena. Siguiente. En una contracción isosmótica del volumen, por ejemplo una diarrea, ¿qué ocurre? Aumenta la osmolaridad del líquido extracelular, disminuye el volumen del líquido intracelular, disminuye el volumen del líquido extracelular sin cambio en la osmolaridad, o el agua se desplaza del intracelular al líquido extracelular. Eso lo veremos más adelante. Ahí está, un poquito ya más. La correcta es disminuye el volumen del LEC sin cambio en osmolaridad. Veremos por qué y lo vamos a entender. Bueno, puedo aportarles algo entonces. Vamos a la siguiente. Muy bien, Luz. Mario Vivanco también. Genial. Renato, enhorabuena. Rodrigo y Alejandro. Súper. Faltan dos preguntas. La 4. ¿Qué marcador se utiliza para medir el volumen del líquido extracelular? Un poquito más específica.
agua tritiada, antipirina, manitol, albúmina radiactiva. Muy bien, manitol, la mayoría, genial, perfecto. Y vamos con la última pregunta. A ver si entre Luz y Rodrigo y Renato está la competencia. Venga. En el síndrome de secreción inadecuada del ADH o CADH, ¿qué ocurre? Disminuyen los volúmenes del LEC y el LIC. Otro aumenta la osmolaridad corporal. Aumenta los volúmenes del LEC y LIC y disminuye la osmolaridad. No cambia el volumen del LIC. A ver. Muy bien, la mayoría acertó, perfecto, genial. Vamos a ver el podio. El tercer lugar para Renato, enhorabuena. Muy bien, Renato. El segundo lugar para Rodrigo, genial. Y el primer lugar para Luz, que se veía desde el primer momento, Luz, muy bien. Enhorabuena también a Mario y a Gatito, perfecto. Bueno, después de haber roto un poquito el hielo, vamos a continuar con la clase. A ver si presentar otra cosa. Bueno, muy bien, ¿eh? No me han decepcionado. El nivel San Fernandino sigue siendo óptimo. A ver, vamos a ver. Vale, voy a reiniciar porque cuando hago eso se... Un segundo. A ver. Vale, perfecto. Bueno, ahí se ve más o menos, pero no puedo presentar. A ver. Listo, ahora sí. Perfecto. Seguimos. Entonces, esto surgió de una charla que tuve con mi mujer, también nefróloga, cuando estuvimos viendo la película Deadpool 2, que seguro muchos de ustedes la han visto. Entonces surgió la duda, ¿cuál es el porcentaje de agua que puede tener este actor en esta película? Entonces, hicimos la pregunta a la IA, y la IA nos respondió, entre otras cosas, agua corporal total entre un 55 y un 60% en un varón muy musculado y con bajo porcentaje graso. Puede ser entre un 63 y un 66%, nos dijo la IA. En la vida real, el agua representa entre un 50 y un 70% del peso corporal. Como promedio, vamos a dejarlo un 60%. Variando, tengan presente según el contenido graso y diferencias del sexo. No es lo mismo el hombre y la mujer, lo vamos a ver después. Y básicamente es por la diferencia en la cantidad de grasa. La grasa es opuesta al agua, es decir, cuanto más grasa tienes, menos agua. Entonces, quien tiene más grasa es el sexo femenino, con lo cual va a tener menos agua. Por lo contrario, el hombre tiene menos grasa, por lo general, y va a tener más agua, ¿vale? Los cambios van a reflejar cambios en el agua corporal, a cambio de peso, ¿vale? Por ejemplo, si de un día para otro, lo vemos en pacientes en diálisis, modifican el peso, eso quiere decir que no es que haya perdido ni masa magra ni grasa, sino ha perdido muy probablemente líquido, ¿vale?
Entonces, en la gráfica vemos la composición del cuerpo humano, ¿no? Un 60% el agua corporal total, 2/3 el agua corporal total el líquido intracelular y 1/3 el líquido extracelular, ¿vale? Importante el líquido extracelular porque es lo que vamos a generalmente trabajar a nivel médico, es el que tenemos acceso. ¿Y por qué? Porque tenemos acceso al líquido intravascular, que como vemos en la gráfica es 1/4 del líquido extracelular, ¿vale? El líquido intersticial, que es 3/4 del líquido extracelular, es más complicado de trabajar porque no tenemos acceso directo a él. Y eso lo vamos a sufrir los nefrólogos porque nos va a costar disminuir el líquido en exceso que se, digamos, llega a ese compartimento, ¿vale? Es el más difícil de tratar. Vamos a seguir viendo. Lo que decíamos, diferencia entre hombre y mujer, ¿vale? Promedio 60%, pero vemos que las mujeres tienen más grasa, por lo tanto va a tener menos líquidos, ¿vale? 55%. Y por el contrario, el hombre va a tener más. Y ojo, si vamos a los extremos, por ejemplo, una mujer obesa que va a tener más grasa, va a tener la menor cantidad de agua, es decir, va a tender más bien al 50 que al 60, ojo. Y por el contrario, el hombre musculado va a ser el otro extremo, va a tender más al 70%. Por ejemplo, Hugh Jackman va a tener probablemente un 70% de agua corporal, ¿vale? Esto es lo mismo, la distribución del líquido extracelular, 2/3 intracelular, 1/3 extracelular. Del extracelular, destacar el 80% del líquido intersticial y el 20% de este va a ser el plasma, ¿vale? Plasma que va a ser el líquido que está dentro de los vasos sanguíneos, ¿vale? Y ojo, los eritrocitos, que son células, van a formar parte del intracelular. Eso es importante para lo que vamos a contar después. Entonces, yo soy un poco, aquí en España le llaman friki, ¿no? O geek sería en la traducción anglosajona. Soy un friki o geek del Señor de los Anillos. Y, por ejemplo, cuando estaba revisando todo este tema, me preguntaba desde el punto de vista evolutivo por qué se crearon estos compartimentos. Y tenemos que remontarnos al organismo unicelular primitivo que existió hace millones de años y que tuvo que luchar frente a escenarios con líquidos alto contenido en sal como los ríos, por ejemplo. Y tuvo que formar murallas, como por ejemplo, bueno, aquí he puesto la imagen de Minas Tirith, los que han leído El Señor de los Anillos, es una ciudad compuesta por varias murallas alrededor, ¿vale? Entonces, lo mismo hizo el organismo unicelular primigenio, que intentó poner barreras frente al medio que lo rodeaba, ¿vale? Eso es importante para entender lo que pasó. Entonces, esto ya es un poco más esquemático. Tenemos el agua corporal total, vemos el líquido intracelular que ya lo hemos mencionado, y ahí hay una barrera que se forma con la membrana celular. Importante porque determina las diferentes componentes de cada compartimento. Luego, en el líquido extracelular también va a haber una barrera, en este caso formada por la pared capilar, ¿vale? Que va a dividir el líquido intersticial por un lado y el plasma. Y componentes, por ejemplo, de un lado no van a poder pasar en el otro. Esto es importante porque la pared capilar es prácticamente impermeable a moléculas grandes como son las proteínas del plasma. Y, por lo tanto, el líquido intersticial contiene pocas proteínas o ninguna, ¿vale? Por lo tanto, también es importante destacar que el líquido intersticial es un ultrafiltrado del plasma, ¿vale? Tiene casi la misma composición que este, excepto por las proteínas plasmáticas y los elementos formes, es decir, las proteínas y los eritrocitos se quedan aquí porque no pueden pasar la pared capilar. Pues vamos al líquido intracelular. Es este 40%, representa aproximadamente 2/3 del agua total y los protagonistas van a ser el potasio y el magnesio como cationes y como aniones va a tener proteínas y fosfatos orgánicos como el ATP. El extracelular, por su parte, es el 20%, contiene el agua que está presente fuera
de las células. Mi principal línea de investigación es el cloro y la inflamación, ¿vale? Los que tengan interés pueden buscar mis temas de interés en este aspecto, porque siempre le damos mucha importancia al sodio, y que sí, es importante, y nos olvidamos del cloro, pero el cloro va a ejercerlo, veremos, de hecho está sobre todo en temas de insuficiencia cardíaca, influye mucho en el pronóstico de los pacientes, por lo tanto, por favor, no olvidarse del cloro, ¿vale? El LEC, el líquido extracelular, va a tener compartimentos como lo hemos visto, el líquido intersticial y el plasma, ¿vale? El líquido intersticial representa el 75% del líquido extracelular, los 2/3 que habíamos hablado, y es crucial para el intercambio de nutrientes y desechos entre células y el plasma. Y el plasma sanguíneo compone alrededor de 25% del LEC y es esencial para el transporte de células sanguíneas, proteínas, nutrientes, a través de todo el sistema circulatorio. El plasma, como hemos dicho, es la parte líquida de la sangre, es el 55% del volumen sanguíneo total, ¿vale? Porque el otro porcentaje lo tiene los elementos formes, los eritrocitos, ¿vale? Contiene agua, sales, proteínas, hormonas, etc. Y es crucial para el metabolismo. El líquido intersticial es un ultrafiltrado de plasma que, como ya lo hemos mencionado, presenta una composición similar al plasma, pero con bajo contenido proteico y ausencia de células. Ojo, ¿vale? Por el efecto Gibbs-Donan, que simplemente es la consecuencia de presencia de sustancias cargadas y no permeables entre dos compartimentos, que simplemente es lo que va a generar una diferencia de concentración o de potencial eléctrico o de presión osmótica para atender a por ejemplo, en la electroneutralidad, ¿vale? Eso generalmente se ve cuando se estudia el equilibrio ácido-base, donde el ser humano va a tender a mantener una electroneutralidad, ¿vale? Mantener un equilibrio. Ese es el efecto Gibbs-Donan. Los marcadores de volúmenes corporales, pasamos a un siguiente punto. Para el agua total, a nivel de investigación, que esto no se da en la práctica clínica diaria, se utilizan marcadores como el agua pesada, el óxido de deuterio o el agua tritiada, ¿vale? Para el líquido extracelular, como bien mencionaron en el examen, fue el manitol, por ejemplo, y la inulina, son comunes también para medir el LEC, obviamente dentro de entornos de investigación. Y para el plasma, como su componente más importante es la albúmina, pues la albúmina sérica radioiodada mide el volumen del plasma, ¿vale? No voy a entrar en detalle, simplemente para mencionar de que existen métodos de dilución para medir estos volúmenes corporales, tanto el agua corporal total como el líquido extracelular, ¿vale? Que es lo que vamos a mencionar ahora porque toca hablar a nivel de fisiología, pero no son los que usamos en la clínica diaria, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace? Se identifica un marcador adecuado, por ejemplo, para el agua corporal total, los marcadores que ya hemos mencionado, por ejemplo, el agua isotópica o la antipirina. Para el volumen de líquido extracelular, por ejemplo, se deberían escoger sustancias que no puedan atravesar las membranas celulares. Por eso en el examen se menciona el manitol, muy bien, y la inulina. O aniones de alto peso molecular también, como el sulfato. Para el volumen plasmático, se debe utilizar pues, compuestos relacionados con la albúmina, ¿vale? O el azul de Eva. Ojo, los volúmenes del líquido intracelular y del líquido intersticial no se pueden medir directamente por lógica. Entonces se calculan restando lo que podemos medir, o sea, restando el volumen del líquido extracelular, el agua corporal, para tener el valor del líquido intracelular, y el volumen plasmático se obtiene restando del líquido extracelular. Es importante tener en cuenta que para medir estos líquidos tiene que pasar un periodo de equilibrio, ¿vale? ¿Qué significa? Que el marcador se debe de equilibrar completamente entre los líquidos corporales, ¿vale? Y se tiene que corregir cualquier pérdida urinaria que tenga en este periodo, ¿vale? Y posteriormente se mide la concentración del marcador, ¿vale? Y como es lógico, perdón, eso fue antes, se debería haber inyectado una cantidad conocida del marcador, en este caso, pues, por ejemplo, el manitol o la albúmina.
Luego, este marcador se equilibra a nivel de los compartimentos para finalmente favorecer el cálculo del volumen del compartimento respectivo, ¿vale? Entonces, el volumen corporal es importante determinar que depende del contenido de los solutos. Por eso vamos a hablar siempre del sodio relacionado con el agua. En equilibrio también la osmolaridad del líquido intracelular va a tender a igualarse a la osmolaridad del líquido extracelular. Recordemos que la osmolaridad, su fórmula es 2 veces el sodio más la glucosa entre 18 más el boom entre 2.8. Y sus valores normales suelen estar entre 290 y 300. Los movimientos, en este sentido, con respecto al agua, se mueve libremente entre los compartimentos, pero los que no se mueven son la sal, ni el bicarbonato, ni el manitol, ¿vale? Eso es importante también de cara a cuando estemos en la práctica clínica diaria, qué fluido elegir, por ejemplo, ya lo adelanto. Un fluido que me va a aumentar el LEC, el líquido extracelular, de forma mejor, pues va a ser el cloruro sódico, ¿vale? Porque va a permanecer en el líquido extracelular. Sin embargo, por ejemplo, un líquido a base de glucosa va a ser como aportar agua al paciente, porque la glucosa se va a metabolizar y entonces el agua restante se va a distribuir libremente de los compartimentos. Por lo tanto, para aumentar el LEC, no nos va a convenir hidratar al paciente con suero glucosado, por ejemplo. Va a ser una de las últimas opciones, ¿vale? Esto para que lo tengan en cuenta, que estos conocimientos fisiológicos también tienen su aplicación en la práctica clínica diaria. Bueno, y finalmente, vamos a las alteraciones de los líquidos corporales, ¿vale? Esta tablita es la que resume todo lo que pasa cuando hay alteración en estos compartimentos, ¿vale? Y hay ejemplos típicos que vamos a ver uno por uno y sus características, ¿vale? En primer lugar, memoricemos o tengamos una imagen mental del estado normal de un paciente o de una persona. Va a depender tanto de su osmolaridad como de su volumen, ¿vale? Entonces, este cuadrado un poco grafica el estado fisiológico de los pacientes, ¿vale? Tengamos en cuenta esto porque de las modificaciones de este cuadro van a salir las alteraciones. Entonces, para que más o menos lo entendamos, las líneas punteadas son las modificaciones posteriores a la alteración, ¿vale? Entonces, en la determinada condición, por ejemplo, en la diarrea, pues va a haber, por ejemplo, lo vamos a ver posteriormente, una disminución del volumen, ¿ves? Litros se va disminuyendo porque es línea punteada, y sin embargo la osmolaridad se va a mantener igual, ¿vale? Vamos a ir con ello paso por paso. Esta es la imagen general. Entonces, lo primero es la contracción isosmótica por diarrea. La diarrea es un motivo de consulta típico en nefrología. Todos los días nos llaman porque los pacientes se deshidratan por determinadas circunstancias, ya sean infecciones gastrointestinales o circunstancias quirúrgicas. Por ejemplo, unos pacientes que hayan sido operados y tengan una ileostomía, que es una parte del colon expuesto hacia la piel, por donde a veces, en determinadas circunstancias, va a haber mucha pérdida de líquido, de fluidos por el paciente. Es un motivo de consulta muy típico. Entonces, se pierde líquidos, en principio, isosmóticos, ¿vale? Afectando el volumen del líquido extracelular sin alterar la osmolaridad, ¿vale? Porque se pierde tanto sodio como líquido, ¿vale? Entonces, ¿qué produce? Al haber pérdida tanto de soluto como de líquido, van a disminuir ambos. Van a producirse una disminución del volumen del LEC, del líquido extracelular. Entonces, lo que va a pasar es que algunos componentes de la sangre se van a hemoconcentrar, ¿vale? Por ejemplo, los elementos formes, que constituyen el hematocrito de la sangre, y las proteínas plasmáticas, ¿vale? Por otro lado, tenemos la contracción hiperosmótica del volumen. Esta ya es un poquito menos intuitivo que la diarrea. Entonces, en esta contracción hiperosmótica, como vemos el cuadro, en el caso típico
va a haber un aumento de la osmolaridad, ¿vale? Ocurre cuando hay pérdida significativa de agua, pero agua sin soluto, ¿vale? Entonces el soluto se queda dentro del cuerpo, con lo cual va a haber una mayor concentración de este, por lo tanto va a aumentar la osmolaridad, ¿vale? Generalmente debido a una restricción hídrica, sudoración, fiebre, diabetes insípida. Lo típico de esta situación es mayor y no se va a poder reponer porque no hay agua, ¿vale? Entonces, en estas circunstancias, la osmolaridad aumenta, ¿vale? Y es una situación muy compleja porque activa el mecanismo de la sed, pero al no poder satisfacerla, pues nos vemos en bastantes problemas, ¿vale? ¿Quién nos salva de estas circunstancias de sed? Pues los riñones, ¿vale? Seguro en otra clase se va a explicar un poquito los mecanismos de concentración de la orina, en la que justamente el riñón es un órgano que está diseñado para justamente llevar bien estas situaciones de restricción hídrica, ¿vale? Y la punto clave, y bueno, ya lo mencionarán los compañeros seguramente, la clave está en la longitud del asa de Henle. Cuanto más larga la longitud del asa de Henle, más concentración de orina vamos a poder tener, ¿vale? Entonces, esta condición provoca un aumento, como hemos visto, de la osmolaridad del líquido extracelular, lo que lleva a estos efectos. La osmolaridad aumenta en el líquido extracelular, hace que el agua salga del líquido intracelular, porque va a intentar compensar la concentración, ocasionando que el volumen de agua disminuya, porque sale del agua del líquido intracelular al LEC, para intentar compensar la osmolaridad, ¿vale? Eso es importante. El agua va a ir de los lugares de menos osmolaridad a más osmolaridad para tender a equilibrarla. Es un principio básico en fisiología. El hematocrito no cambia, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso es interesante. Hay un aumento del número de eritrocitos, ¿vale? Por esta salida de distribución de líquido, pero como su volumen va a disminuir, porque también sale líquido de los eritrocitos por este principio de que el agua va al lugar de mayor osmolaridad, se va a compensar, ¿vale? Es una circunstancia especial en la contracción hiperosmótica. Pero sí se va a aumentar la concentración de proteínas plasmáticas por dilución, ¿vale? Por la concentración. Contracción hiposmótica del volumen. Esta situación es característica de la insuficiencia suprarrenal, ¿vale? ¿Qué pasa cuando no hay una hormona que se llama aldosterona? Recordemos que la aldosterona mete sodio dentro del cuerpo y saca potasio, ¿vale? Si no hay, pues va a haber una pérdida de sodio, ¿vale? Y cuando hay pérdida de sodio, pues se está eliminando soluto finalmente, ¿vale? Entonces, como bien dice en la diapositiva, esta condición puede llevar a una pérdida de sodio y agua, resultando en una disminución de la osmolaridad del líquido extracelular, pierde soluto, ¿vale? Entonces, al perder soluto, lo que pierde es osmolaridad, ¿ves? Entonces, la línea de osmolaridad baja. Entonces, hay un desequilibrio hídrico significativo, ya que el agua tiene que entrar al líquido intracelular para igualar las osmolaridades, ¿vale? Como ha perdido soluto, el agua va a tener que entrar nuevamente en el intracelular para compensar, para igualar estas osmolaridades, ¿vale? Y lo que causa es un aumento del hematocrito y un aumento también en la concentración de proteínas plasmáticas, ¿vale? Ahora vienen las situaciones de expansión, ¿vale? Esto es interesante también para el tema terapéutico, ¿vale? Por ejemplo, la solución de hidratación más frecuente que usamos a nivel mundial es el suero salino isotónico, ¿vale? A nivel mundial. Entonces, esto es un procedimiento común que se usa para restaurar el estado de hidratación de un paciente. Es lo primero que damos cuando queremos hidratar a un paciente, cuando pierde fluidos por algún motivo. Y este tipo de infusión tiene efectos importantes. Por ejemplo, aumenta el volumen, perfecto, porque recordemos, el intravascular, que es el compartimento al cual tenemos acceso por entre la vía periférica, es el medio por el cual metemos el suero, ¿vale? Entonces, el suero llega directamente al líquido extracelular, ¿vale?
pero no altera la osmolaridad porque se tiende a que son similares, aunque realmente, y siendo estricto, el suero isotónico es un poquito más hipertónico que el medio interno, ¿vale? De hecho, esta pequeña diferencia es la causa de que se hayan creado soluciones más compatibles con el medio interno, ¿vale? Pero bueno, para ahora estamos en segundo año, fisiología, ese líquido isotónico es igual a nivel intravascular, ¿vale? Entonces no altera la osmolaridad per se, ¿vale? Por lo tanto, al mantener la osmolaridad igual en ambos compartimentos, no va a haber desplazamiento del agua, va a quedar igual porque el agua va donde hay cambio en la osmolaridad. Al no haber cambio en la osmolaridad, se va a mantener en su sitio, ¿vale? Entonces, lo que sí va a haber aumento del líquido extracelular, ¿vale? Pues lo vemos en la gráfica, ¿ves? El LEC está un poquito más gordito. Y por lo tanto, si hay más volumen, más cantidad de líquido, tanto el hematocrito como las proteínas se van a diluir, ¿vale? Pues eso es típico en los hemogramas que saquemos, cuando el paciente se hidrata, pues vemos que disminuye. No es porque el paciente esté sangrando, sino es un efecto de dilución, es un efecto muy frecuente. Otro escenario de expansión es la expansión hiperosmótica del volumen, ¿vale? ¿En qué circunstancia es la más frecuente? Pues cuando ingerimos mucha cantidad de sal. Desde situaciones en las que nos comemos unas papas fritas y con mucha sal, o situaciones un poco más dramáticas, que aquí en Canarias es muy frecuente, cuando los migrantes viajan en barcos, están mucho tiempo y muchos se esfuerzan a beber agua del mar y los vemos en nuestros hospitales pues con un estado posterior a esta ingesta de un líquido hiperosmolar como es el agua de mar, ¿vale? Son situaciones que producen una expansión hiperosmótica, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Como bien vemos en el cuadro, va a aumentar la osmolaridad. Entonces, el agua, que está aquí es lo peligroso, como se va a aumentar en principio el agua extracelular, el compartimento del líquido extracelular, el agua del líquido intracelular va a tender a salir para compensar esta osmolaridad, con lo cual va a reducir su volumen, ¿vale? Y es aquí lo que puede traer consecuencias incluso neurológicas, ¿vale? Va a haber un equilibrio entre estos líquidos, pero en una situación de con una disminución del líquido intracelular para compensar la osmolaridad. Y en esta circunstancia, como hay aumento del volumen, pues va a haber un descenso tanto en la concentración de proteínas como de hematocrito. Y finalmente, la expansión hiposmótica del volumen, ¿vale? Esto se da en una circunstancia que ya lo verán de repente posteriormente en fisiopatología, que se llama el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, el CADH. ¿Vale? Es un trastorno hormonal, bueno, de repente no sé si han llevado endocrinología o están a punto de llevarlo, es una hormona que se produce a nivel de la hipófisis y que básicamente va a actuar a nivel del tubo colector para retener, como su nombre lo dice, retener agua, ¿vale? Va a hacer que los pacientes no orinen tanto y va a retener agua dentro del organismo, ¿vale? Va a actuar a nivel de las aquaporinas, se verá posteriormente en otras clases. Entonces, ¿qué efectos van a producir? Como es agua, lo que se va a retener, va a haber una disminución de la osmolaridad del líquido extracelular, como es lógico. Esto va a aumentar tanto el líquido intracelular como el líquido extracelular, ¿vale? Como vemos en la gráfica, ¿ves? La barra de litros va a haber más litros en el líquido intracelular y más litros en el líquido extracelular, ¿vale? Pero a costa de, ya lo ven en la gráfica, disminución de osmolaridad. De hecho, el CADH es una de las causas más frecuentes de hiponatremia hipoosmolar con volumen extracelular normal, ¿vale? Bueno, eso ya lo verán en la clínica, es algo también que lo vemos bastante frecuente en la práctica clínica diaria, por ejemplo, en situaciones de pacientes oncológicos o de patología pulmonar, ¿vale? Bastante frecuente, nos llaman muchas veces a lo largo de los días para intentar corregir esta alteración. No hay cambios significativos en el hematocrito porque hay una compensación entre estas dos situaciones.
la concentración de eritrocitos disminuye por dilución, ¿vale? El número, pero su volumen aumenta por la entrada de agua dentro de las células, ¿vale? Como vemos, el líquido intracelular está ampliado, ¿vale? Entonces, por eso hay una compensación y el hematocrito se mantiene similar, ¿vale? Entonces, para remarcar unas conclusiones, la fisiología de los líquidos corporales es un campo fundamental. Como decía al principio, nos llaman de todas las especialidades a los nefrólogos, porque somos los que conocemos mejor el medio interno y les ayudamos a compensar las alteraciones que sean en distintas circunstancias, principalmente quirúrgicas y médicas, ¿vale? Es importante porque nos ayuda a comprender la distribución básica del agua y sus interacciones con la osmolaridad, ¿vale? Y que es importante desde el punto de vista del cuerpo humano, de la homeostasis, ¿vale? Puntos claves para que nunca se olvide, ¿vale? Aprender la regla del 60-40-20. 60% agua, 40% líquido intracelular y 20% líquido extracelular. Con eso ya tenemos bastante ganado, ¿vale? El equilibrio osmótico. Como hemos visto, los desplazamientos del agua se dan para equilibrar la osmolaridad. Entonces, la igualdad de osmolaridad entre el LIC y el LEC es clave, porque nos va a señalar para dónde va a tender el movimiento del agua, ¿vale? Los marcadores, bueno, hemos visto esos marcadores son un poco de situación de investigación, no son frecuentes en la práctica clínica diaria, pero nos ayuda a comprender, por ejemplo, cómo funciona un líquido isotónico, como el suero fisiológico, que se va a quedar principalmente en el LEC, y cómo va a funcionar un suero glucosado, que es agua, porque la glucosa se va a metabolizar y el agua se distribuye por todos los compartimentos, ¿vale? De forma inmediata, ¿vale? Entonces, nos sirve para comprender el fundamento de qué fluido elegir o no en determinadas circunstancias, ¿vale? Hemos también entendido las alteraciones un poquito, sobre todo los gráficos, entonces a veces cuesta un poco si no tienes el mapa mental de la enfermedad, pero bueno, un poquito es un curso introductorio, por lo menos para que sepan que existen y que se comportan de esas maneras. Y su relevancia clínica, que lo he ido explicando a lo largo de la charla, son cosas prácticas y que vemos todos los días. Y nada, a modo de despedida, yo vivo desde hace casi 15 años en la isla de Gran Canaria, que es una de las 7 islas Canarias, o 8 islas Canarias, que están en el Atlántico, ¿vale? Un poco a 2 horas y media de vuelo con respecto a la península. Y estos son los paisajes, son paisajes muy bonitos, de hecho, y se parece mucho a Lima, de hecho, porque tiene también un techo de nubes bastante importante. Y de repente el ambiente playa, la gente es espectacular, por eso me he quedado aquí. Y nada, y estoy dispuesto a responder en la medida posible las preguntas que quieran hacerme. Y nada, doy paso a Tommy o al delegado, a quien quiera dirigir esta parte de la charla. Ok, muchas gracias, Francisco, por compartir tu experiencia y la didáctica docente que llevas allá en España, sobre todo del medio interno, que es importante conocerlo, ya que los alumnos que están presentes en el día de hoy son los que van a llevar curso de fisiología y requieren tener pues un esquema de la constitución de los espacios, ¿no? Líquidos extracelular, intracelular, el plasma, como lo has mencionado, los electrolitos, y todo la dinámica que vamos a ver en todos los capítulos de fisiología. Por eso era importante este tema y la verdad que lo has hecho bien interesante, bien didáctico. No sé si alguno de los alumnos tiene alguna pregunta para Francisco, para poder cerrar esta parte y agradecerle, ¿no? A Stephanie nos está pidiendo algún libro, de repente
¿Qué Ah, nos sí, puedes comentar? muy buena pregunta. Justo la mayoría de mi charla está basado en el libro de Constanzo, de Fisiología, la séptima edición, Linda Constanzo. Es un libro muy didáctico y que, la verdad que esto lo explica muy bien, ¿vale? Bueno, y el Gaito, Gano, esos son libros clásicos, pero más cercanos y más, lo que me he dado cuenta que es más didáctico es Linda Constanzo. Está en Amazon, y incluso pueden tener acceso en Kindle. Y por ahí otra pregunta, voy a ver el chat, a ver. Sí, creo que tu correo nos están pidiendo si A pudiera ver, usted para... sí, por la 2 semanas, pues, bueno, sí. Sí, sí, no, ahí le puse en la pantalla mi usuario de Twitter, por ejemplo, me pueden mandar mensajes por mi usuario de NefroGeek, ahí yo les estaré encantado de responder sus dudas, sus preguntas. Voy a, voy a compartir otra vez la pantalla. Un segundo. Aquí. Compartir, ventana, compartir. Vale, ahí está mi usuario de Twitter, lo pueden añadir y cualquier duda, yo estaré encantado de responderles. Tommy, una pregunta, el tema de lo que es la fisiología, de la concentración, ¿todo eso va a ser parte de este curso introductorio o se va a dejar para el curso más grueso del segundo semestre? Sí, un poco que se va a dejar muchos temas del segundo semestre, para el segundo semestre, porque esto, Fisiología 2, como les comenté a los chicos, es donde se lleva fisiología renal. Y también la doctora Mujica nos estará compartiendo su clase en la segunda semana de marzo para un poquito ir ya induciendo ya. Y también ha escuchado sus 2 charlas, está presente también la doctora, que es nuestra jefa de cátedra de fisiología renal, bueno, y estará complementando y de repente en el chat interno que tendremos algunas sugerencias más para poder complementar y también actualizar un poco la didáctica, ¿no? Que me parece muy Genial. interesante. Hay una pregunta de Renato, dice, ¿qué campos de investigación se puede desarrollar como he tratado hoy? Bueno, yo lo he mencionado a lo largo de la charla, mi línea de investigación, de hecho es mi tema de tesis doctoral, se resume en el cloro. Por eso le decía que no se olvidaran del cloro, que a veces nadie le presta atención. Aquí en España, en la analítica, uno pide iones, de hecho pide iones, y la mayoría de gente solo mira el sodio y no mira el cloro. Y el cloro es muy importante, es el anión más importante del líquido extracelular, ¿vale? Y que tanto su exceso como su déficit está relacionado a resultados negativos en diferentes cohortes. Por ejemplo, la sepsis, por ejemplo, la hipertensión, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca y recientemente también en la enfermedad renal crónica, tanto sin diálisis como en diálisis. De hecho, nuestro trabajo de investigación más importante es en papel del cloro en la mortalidad en pacientes en hemodiálisis, que miren, paradójicamente en pacientes que no orinan por definición o que orinan poco, también esta alteración del medio interno influye en el pronóstico por diferentes mecanismos. Nosotros planteamos una interconexión con la inflamación. Hay una serie de vías, por ejemplo, en la WNK, hay una relación entre hipocloremia e inflamación a través de esta vía, ¿no? Entonces hay mucho campo en este aspecto y que no es solamente abstracto, tiene relevancia clínica. En ese sentido, los cardiólogos nos ganan a los nefrólogos por su carácter más investigador y rompedor, digamos, y ellos son los que trajeron a la palestra nuevamente al cloro
con sus resultados en insuficiencia cardíaca, y nosotros hemos extrapolado esa circunstancia a los pacientes renales. Entonces, campo, sí, yo creo que hay bastante campo en este sentido. A ver, la pregunta de Nicole, si tenemos siempre esta regulación del leak y el LEC, ¿a qué se debe la formación de edemas en condiciones? Muy buena pregunta. Esto ya excede un poquito el tema, porque ya sentamos al tema de la fisiopatología, pero si recordamos las leyes de Starling, donde van a haber interacción de fuerzas hidrostática, oncótica, etcétera, en la situación patológica va a haber una alteración de estas circunstancias, con lo cual va a favorecer la formación de acumulación de líquido en el líquido intersticial, lo que a veces comúnmente en la clínica llamamos tercer espacio, ¿vale? Pero es una situación fisiopatológica y multifactorial. De hecho, los edemas tienen varias teorías de formación y no es solo una causa. Por ejemplo, se habla de situación, paciente tiene edema, está sobrecargado de volumen, ¿no? De hecho, hoy día he visto un paciente que tenía los miembros inferiores hematizados y lo que tenía dudas con respecto a su estado de hidratación, como está el LEC y sobre todo el LEC, que es lo que podemos observar. Entonces, en esta circunstancia, le hice una ecografía Vexus, que es una técnica para verle el diámetro de la vena cava y que nos da una idea un poco del estado de hidratación del paciente a pie de cama. La vena cava resultó de 9 milímetros, cuando lo normal es de 20, con lo cual ese paciente estaba depresionado de volumen. Y revisando la analítica, pues tenía unas proteínas totales de 4. O sea, está completamente justificada la formación de edemas en una situación de hipoproteinemia. No todo edemas es patología renal, no todo edemas es patología cardíaca. Hay que siempre pensar también en las situaciones de desnutrición o la pérdida de proteína. ¿Vale? Muy buena pregunta. De hecho, he mencionado, bueno, no quería entrar en ese tema porque ya es un tema ya más clínico, pero así como hemos mencionado las técnicas en investigación, recientemente ha entrado con fuerza el análisis del estado de hidratación o de congestión vascular con el tema de la ecografía a pie de cama, el llamado POCUS, que lo verán en la bibliografía, el Point of Care Ultrasonography, ¿vale? Que eso es una herramienta que nos da a los nefrólogos, otra, aparte de la exploración física clásica, de inspección, palpación, percusión, nos ha dado una quinta herramienta para valorar el estado de hidratación del paciente, ¿vale? Esto que he mencionado es un protocolo que ve, yo lo hago en la práctica clínica diaria, vena cava inferior y porta. Eso nos da más o menos una valoración muy aproximada de cómo está el estado de hidratación del paciente a nivel intravascular y nos permite tomar decisiones. Por ejemplo, esta paciente que acabo de mencionar de hoy, al final le he puesto fluidos. Entonces, basado en mi valoración clínica con Vexus, ¿vale? Entonces, en nefrología, que antiguamente estábamos muy limitados con el tema de un poco de los procedimientos, tal. Ahora con el Vexus también se nos ha ampliado un poco lo que le podemos ofrecer a los pacientes y también a los residentes en formación. Ahora están encantados de pasar con nosotros y hacer ecografías, hacerles Vexus, hacer ecografía pulmonar, que también hacemos a pie de cama, y son herramientas que nos ayudan a valorar cómo está el líquido extracelular. O sea, que todos los días de mi práctica clínica diaria veo líquido extracelular. O sea, que esto es algo de todos los días. Bueno, y otra herramienta, aprovecho la pregunta, es la bioimpedancia. La bioimpedancia es otra forma que tenemos los nefrólogos de determinar la concentración de la distribución de componentes del organismo, ¿vale? Eso ya también excede un poco la charla, pero lo usamos para ver cuánto de sobrecarga de líquido tienen los pacientes, por ejemplo, en hemodiálisis, que es complicado de valorar.
También se usa como marcador nutricional. Por ejemplo, se ve cuánto de masa magra tiene un paciente, lo puedes ver con una bioimpedancia monofrecuencia, ¿vale? O sea, es muy interesante porque también estas técnicas nos hablan de que todo esto que vemos, que nos parece ahora mismo muy abstracto, también se puede traducir en una valoración clínica. Ok, si no hay otra pregunta, a mí me parece la parte acá, Mario. Sí, doctor, a ver, dice Mario, doctor, la homeostasis del medio interno funciona igual en reposo que estrés físico emocional. Pues mira, es una pregunta muy interesante, ¿no? Obviamente cuando hablamos de un estrés físico, estamos hablando de que hay una situación hormonal. Ya hemos visto una situación específica como es la insuficiencia suprarrenal que afecta la distribución del agua y de la osmolaridad. Entonces, cuando hay un estrés físico, por ejemplo, hay un aumento de cortisol y de, por ejemplo, hormonas adrenérgicas. Entonces, obviamente, eso cambia la distribución del agua corporal. No es lo mismo la distribución del agua corporal en un atleta, por ejemplo, que en una persona sedentaria. O sea, es una buena pregunta y obviamente esto es algo dinámico. Hay un campo en la fisiología, que es la fisiología en el nivel deportivo, donde se miden todas estas situaciones en los atletas de élite. Vale, es un campo que excede mi conocimiento, pero es un campo muy interesante para que le guste el tema sobre todo de deportes, de rendimiento físico, es un tema muy interesante. Después Nicole pregunta, en el aumento de osmolaridad del LEC, cuando el eritrocito disminuye su volumen por pérdida de líquido, ¿hay una consecuencia clínica? En general, cuando las células disminuyen su volumen, hay consecuencias clínicas. Por ejemplo, al nivel neurológico, por ejemplo, cuando hay a nivel neuronal disminución del volumen, pues en sí nos causan problemas a nivel neurológico por la disminución del volumen de las células. Específicamente, ahí me pillas, no me ocurre alguna consecuencia clínica en el volumen del eritrocito. Tendría que pensarlo, pero cuando disminuye el volumen de una célula no es bueno, definitivamente, ¿vale? Lo más claro, más que el eritrocito, se me viene a la mente los pacientes de las unidades de neurotrauma, donde todos estos cambios electrolíticos los alteran bastante, ¿vale? Es una situación bastante compleja desde el punto de vista clínico, ¿vale? Renzo pregunta, doctor, se me complica entender la parte de contracción hiposmolar. Creo que la expansión es más sencilla de entender. Vale, sí, ya vamos a repetir eso. Sí. A ver, la contracción hiposmolar. Vamos a compartir. A ver, contracción hiposmolar. Bueno, contracción isosmótica fácil, porque es la diarrea, disminuye el líquido extracelular con los solutos, se entiende perfectamente. La hiposmótica, entiendo la dificultad porque es un poquito, no es tan intuitivo, ¿vale? Como en la diarrea. Lo clave para mí, para entender esta parte, es imaginarme la aldosterona, ¿vale? La aldosterona, cuando funciona bien, mete sodio, saca potasio. Lo repito como un mantra, porque a veces se nos puede olvidar qué hace la aldosterona y es muy importante, me gusta recordarlo así, mete sodio, saca potasio, de ahí uno puede deducir. Entonces, cuando hay insuficiencia suprarrenal, no se produce aldosterona, con lo cual se va a producir el efecto opuesto, es decir, se va a eliminar sodio por la orina, ¿vale? Recordemos que la aldosterona tiene su lugar de acción a nivel de la parte del túbulo distal, la parte más distal del túbulo distal, si cabe el término, y ahí se va a producir la acción de aldosterona, va a perder, al no haber aldosterona, se va a perder sodio por la orina, con lo cual
el sodio siempre va acompañado de agua, ¿vale? Entonces arrastra sodio y arrastra agua, ¿vale? Por eso, si tenemos este concepto de que perdemos sodio y agua, veamos el cuadrito y vemos el líquido extracelular que está contraído tanto de volumen, ¿vale? Porque pierdes agua, finalmente, y contraído de osmolaridad porque pierdes sodio, ¿vale? Entonces, como disminuyes la osmolaridad, ojo, del LEC, significa que el agua va a tender a ir al lugar de mayor osmolaridad, que en este caso la que se ha quedado relegada, si cabe el término, es el líquido intracelular. Por lo tanto, paradójicamente el agua va a ir del LEC al LIC, por lo tanto vemos en el cuadrito que está la parte de litros va a estar aumentada, ¿vale? Y esto es porque se pierde soluto por la orina, ¿vale? Es un poquito, te entiendo la complejidad, pero bueno, yo creo que ahora a ver si ha quedado un poquito más claro, ¿vale? Dejo compartir. Vale. Aumento molaridad. A ver, Renzo. Vale, ya está. Perfecto. La verdad que me resulta bastante grato de compartir con ustedes San Fernandinos, porque yo estaba ahí con ustedes. De hecho, mi compañera, la doctora Rocío, que les ha dado la clase previa, la clase de la semana pasada, recordábamos cuando éramos estudiantes como ustedes de fisiología. Yo me encargaba de hacer las de grabaciones, era uno de los encargados, y hacíamos cola porque éramos 300 para entrar al auditorio. Entonces nos poníamos los primeros ahí y yo rozaba con todo para llegar a las primeras sillas, pero no por nada, sino porque teníamos que grabar la clase. Entonces recordamos como si fuera ayer las circunstancias en las que están ustedes ahora, y que me alegra que tengan docentes tan innovadores como el doctor Tommy, que se preocupan porque tengan estas inquietudes resueltas, ¿no? Y que vean que San Fernandino hay en todas partes del mundo, ¿eh? De hecho, hace un poco se ha creado un grupo de WhatsApp en España donde espontáneamente nos juntamos ahí, somos bastante, yo pensé que éramos mucho menos, pero hay un montón, en todas partes de España, al menos que es ese chat, hay sanfernandinos en todas las especialidades. Yo me he sorprendido de ver de la punta del norte de España, desde Asturias hasta Andalucía del sur y en Canarias, en todas partes hay sanfernandinos. Y también están en Estados Unidos también, como la doctora Rocío, que hay muchos sanfernandinos por ahí, y qué bueno que se genere esta circunstancia para poder compartir con ustedes, con nuestra alma mater. Yo siempre me enorgullezco de ser sanfernandino y lo llevo como bandera cuando hablo con los estudiantes. Muchas gracias, Francisco, por tu exposición, tus consejos, tu orientación a nuestros alumnos que vamos a llevar fisiología este año. Fisiología 1 y después fisiología 2. El sufrimiento va a estar en el fisiología 2. Sí. Pero ya con esta clase y con la clase de Rocío y la doctora Mujica, creo que van a llegar bastante preparados, y bastará solamente de repente llevar bien sus clases, repasar toda la bibliografía consultada que usted ha sugerido, y podamos pues tener una base sólida en ciencias básicas, que sería esencial para llevar los cursos posteriores de farmacología, fisiopatología, semiología, etcétera. Ese es el objetivo. Muchas gracias por tu participación. Un abrazo a la distancia. No sé si alguien más quiere participar. Muchas gracias, doctor Tommy. Muchas gracias. Estaremos viendo la otra próxima. Como dije, un placer. Gracias. Un abrazo. Para dejar la clase, creo que con el delegado se puede contactar conmigo para mandar el PDF, ¿no? De la clase. Sí, por el grupo también lo puedes pasar y ya se lo paso. Ah, por el grupo. Vale, perfecto, pues lo mando por ahí. Más práctico. Bueno, pues muchas gracias, encantados a todos y enhorabuena a los ganadores del examen. Hasta luego. Okay, hasta luego. Gracias. Muchas gracias, doctor. Cuando ello terminamos la sesión, recuerden subir la asistencia, porque no sé si se vaya a reenviar por el grupo.
Ahora Está en el se lo chat, reenvío. chicos. Si la necesitan, se la enviará personalmente a los que lo soliciten. Muchas gracias. Ok, Sí, por favor, sí. doctor. Ahí está, ya está reenviado. Ya, muchas gracias. La próxima sesión es el día viernes. Ok, gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Cuídense, chicos. Nos vemos.